Hablaremos esta noche acerca de la cobertura. Y vamos a revisar las escrituras en Efesios 1:22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la asamblea o nación, la mal llamada iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor, te damos gracias en esta hora por este tiempo precioso donde anhelamos con todo nuestro ser comprender las sagradas escrituras para poder vivir con temor y temblor, con respeto, reconociendo lo que has puesto sobre cada uno de nosotros en esta temporada donde es muy importante para poder cumplir la gran comisión, la visión, la misión, para cumplir la asignación, para vivir en el propósito y caminar perfectamente en tu diseño, Señor. Obedecer tu palabra, aunque nos cueste, así como Yeshua, que aprendió por causa de el maltrato, por causa del padecimiento, aprendió obediencia. Anhelamos aprender obediencia para no tener que sufrir tanto en esta tierra, mi Señor, sino agradarte en todo tiempo. Y anhelamos que tu palabra se convierta en esa herramienta de justicia que endereza nuestros pasos y que nos guía por caminos deleitosos para comprender justicia y sabiduría, mi Dios. En el nombre de Yeshua, amén. Hablaremos esta noche un tema muy importante, como es la cobertura. Quiero tocar este tema, la importancia de tener una cobertura espiritual para el crecimiento ministerial. Pero surge una pregunta. Así como la palabra Biblia no se encuentra en las escrituras, así como la palabra triunidad no se encuentra en las escrituras y muchas otras cosas más, la palabra cobertura tampoco se encuentra en las escrituras. Entonces surge una pregunta. ¿Puede una persona crecer espiritualmente sin una cobertura? Porque como supuestamente la palabra cobertura no aparece en las escrituras, entonces la cobertura no es bíblica. Este tema de la cobertura espiritual es muy delicado y genera mucha controversia, especialmente entre quienes pertenecen a ciertos concilios o denominaciones y organizaciones. Muchos afirman que la cobertura espiritual no es un principio bíblico, pero sin darse cuenta ellos mismos funcionan bajo un sistema de cobertura. ¿Cómo así? Sencillamente quien dice, yo no tengo a nadie de cobertura porque mi cobertura es Yeshua, tiene un pastor, o pertenece a un concilio, o pertenece a una organización, entonces sí es cobertura, porque un concilio es una cobertura, un pastor sobre ti es una cobertura. Entonces, ¿acaso una organización no tiene un consistorio, una junta directiva, un presbiterio? Todas las organizaciones bíblicas o espirituales o religiosas aquí en la tierra tienen una organización, esa es una cobertura. Personas que dirigen organizaciones ejercen autoridad sobre todos los pastores y ministros que pertenecen a ellas. En otras palabras, ellos mismos funcionan como cobertura a quienes están bajo su autoridad. Entonces tengo una pregunta muy importante en esta noche y yo quisiera que todos puedan participar para irle dando un poquito de centro a lo que queremos comprender en esta noche. Para usted, ¿qué es cobertura? Y si hablamos de cobertura, vamos a hablar exactamente a cobertura espiritual. ¿Qué es para usted cobertura espiritual? Les oigo. No todos a la vez, por favor. Buenas noches, bendiciones para todos. Bendiciones, Apóstol Luis. Sí. Cobertura es todo aquello, hablando de la parte secular, que nos cubre. La cubierta de nuestra casa es nuestra cobertura, que nos cubre del sol, de la lluvia, del sereno, de la noche. Y nuestra cobertura espiritual
viene siendo el Padre Eterno, pero también nosotros tenemos que reconocer que debemos de sujetarnos a alguien que ha sido puesto por el mismo Padre Eterno como que para que nos dirija o para que nos enseñe o para que, en otras palabras, que tampoco es bíblica, para que nos lidere. Sí, es una persona que va siempre buscando la presencia de Dios, va siempre a estar llenándose del Espíritu Santo de Dios, buscando guía y dirección de su Santo Espíritu para poder enseñar, para poder aconsejar, para poder hacer todo lo que Dios ha dispuesto a hacer con él y a través de él para con los demás. Esa es la cobertura. Y sí, es necesario tener una cobertura espiritual aquí en la tierra. ¿Por qué es necesario? Porque Amén, si amén. andas caminando, no se vale, no se vale. No, 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 porque eso es lo que viene ahora. Estos predicadores son tremendos. Damos gracias a Dios. Tremenda respuesta, apóstol. Gracias. ¿Quién más tiene una idea de lo que es una cobertura espiritual? Para no salirnos a explicar más. ¿Qué es una cobertura espiritual para Apóstoles, usted? es Sí, señora, autoridad, es adelante. Hágale. dirección, es Autoridad, autoridad, es dirección. Sí. dirección. Es como ese pastor que tiene la varita y ¿cómo es? Y tiene el cetro. O sea, con la una da la dirección, va bien y va encaminando y dirigiendo. Y si se va a salir, también tiene la palabra de corrección, ¿cierto? Tiene las dos. Pero Ajá. sí es esa autoridad a la cabeza. Amén. Gracias, profeta Irma. ¿Quién más? A ver, aquí hay buena gente que saben de qué estamos hablando y algunos que estamos aprendiendo todavía. Aló, Sí, adelante, mi hermano. buenas noches. Bueno, yo lo voy a decir de una manera como más sencilla que entiendo, ¿no? Que es como un espacio de protección espiritual que tenemos con el Padre, pero que también a través de una delegación que Él ha asignado a una persona en la tierra, esa persona también nos da ese espacio de protección a nivel espiritual. Bien, muy puntual, mi hermana Vivian. Gracias. Adelante, profeta Ana Ibis. También asociamos la palabra cobertura con vestimenta, es estar vestido. Sí, gracias. Se les olvidó a todos algo importante. La palabra, la cobertura también significa cuidado. Para mí cobertura significa un espacio que tiene sus límites. Ok, también, perfecto. Rigoberto. Interesante. Tienen una idea central y principal y me gusta eso. Quiero también hablar algo acerca de algo que dijo el apóstol Luis, y es que tenemos una cobertura doble. Porque cuando hablamos de cobertura eclesiásticamente, ojo, miren mi término, eclesiásticamente es un techo, pero de acuerdo al reino es un fundamento, es un piso, una plataforma. Por ejemplo, ¿quién iba a imaginarse que una embarcación es una cobertura? ¿Cierto? ¿Y qué fue Jesús aquí en la tierra para sus discípulos? Y la Biblia habla de una barca. Jesús dijo, fundamentando los principios del reino en los principios de base de los apóstoles y profetas, hablando del fundamento, del piso. Y dijo, sobre este fundamento pueden sobreedificar el reino. Comparándolo, el apóstol Pablo hablaba de un edificio que necesitaba, antes de construirse hacia arriba, hacia abajo, un fundamento sólido
sobre el cual iban a ser colocadas piedras vivas, hablando de los miembros del reino o de los ciudadanos del reino. Entonces, una cobertura es protección, es guía, es enseñanza, es acompañamiento, es orientación, es corrección. Y muchas veces cuando el pueblo del Señor ignora lo que es una cobertura, piensan que nada más es protección y seguridad, pero que no es compromiso, que tampoco es corrección. Y muchas veces cuando la cobertura, tenemos una cobertura eterna sobre nosotros, Jehová nuestro creador. Y aquí en la tierra tenemos la cobertura de los hombres que Yeshua delegó, que es la plataforma, que es el cimiento. Entonces, de acuerdo al reino, es un cimiento. De acuerdo al sistema eclesiástico, es un techo. Y es muy comparable con lo que decía el apóstol Luis, pero es algo lógico, pero no es escritural. Porque realmente la cobertura no te va a proteger de nada que te va a caer del cielo. ¿Cuántos quieren protección de lo que Dios quiere enviarle del cielo? ¿Cuántos quieren un techo para que no le lleve nada del cielo? Realmente lo que necesitamos como hijos de Dios es comprender el principio base del reino para saber que una cobertura es un cimiento sobre el cual edificar un diseño con un propósito bajo una asignación. Y revisemos entonces para comprender más puntualmente. Dios creó a Adán, ¿verdad? Y le dio autoridad. Presten atención a esta palabra. Esa palabra autoridad significa cobertura delegada sobre la tierra. Antes de colocarle a su compañera, le dijo, toda la tierra es tuya. Dirígela, gobiérnala, y le dio la ley primigenia. Pero cuando aparece Eva después, Adán tenía que enseñarle como cabeza y autoridad sobre la tierra la ley primigenia. Pero primero creó a Adán, le dio autoridad sobre la tierra, colocó la tierra bajo la cobertura de Adán. Después creó a Eva y la unió. Y este pacto matrimonial es la primera cobertura sobre la tierra. Se llama el hogar, porque el hogar trae una autoridad delegada y al desarrollarse como hogar tiene que cumplir unos órdenes y unos lineamientos establecidos para que el único lugar en el universo donde no se hacía la voluntad de Dios, que era la tierra, se hiciera a través de esta familia que era colocada bajo una ley primigenia. Entonces es importante revisar el orden. Primero Dios estableció la autoridad, luego estableció la familia y a esa familia le delegó dirigir la tierra. Más adelante el apóstol Pablo explica en este mismo principio cuando dice que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Por eso es que cuando uno encuentra esos hogares donde la mujer pone al hombre a temblar por todo, ahí nos damos cuenta que hay un antidiseño. Dice, por tanto, el modelo bíblico de autoridad comienza en el hogar. Si no hay un hogar que entre en el diseño original, ese hogar va a tener problemas con la cobertura. Lamentablemente, los hogares empiezan primero el hombre, primero la mujer, uno de los dos primeros, y es difícil que la otra persona que no ha entrado al reino se sujete a los órdenes de autoridad del reino. Pero no hay problema. Tú que eres del reino tienes que empezar a moverte bajo los principios de autoridad del reino hasta que Dios procese a tu compañero o compañera y esa persona empiece a moverse. Tú no le puedes exigir a una persona inconversa que camine como creyente. Casi ni los creyentes caminan como creyentes, ahora que están los inconversos. Tú necesitas caminar tú bajo la cobertura de Dios, bajo la cobertura que Dios delegó sobre ti, para que puedas ver la manifestación de la gloria. Entonces, la orden primigenia que Dios le dio a esta primera familia fue fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear sobre toda la creación. Entonces, en primer lugar, ¿qué es cobertura? El primer modelo, que es la familia. Cuando trasladamos este modelo original de hogar al reino de Dios, encontramos un problema que ha existido durante muchos años, siglos diría. Muchas personas hablan de iglesia,
cuando Jesús realmente vino a establecer fue un reino. Y yo me muero de la risa cuando oigo por las redes a los católicos peleando con los evangélicos. No, que la iglesia que realmente la fundó la iglesia católica, que ustedes son una pseudo iglesia, y empiezan esas batallas. Yo les digo, bueno, los que creemos en Dios realmente, en el Dios de la Biblia, no tenemos una iglesia, tenemos un reino. Y ya lo dejo, me salgo de allí. Tradicionalmente el sistema religioso ha enfatizado el término iglesia. Sin embargo, si examinamos cuidadosamente las escrituras, veremos que el mensaje central de Yeshua no fue una iglesia, sino un reino. Si 2 veces habló Yeshua de reino en los 4 evangelios, 2 veces, pero habló más de 136 veces de reino, reino de Dios, reino de los cielos y reino. 136 veces. ¿Qué trajo Yeshua? ¿Una iglesia o un reino? En Mateo 4:23 dice, y recorrió Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellas, proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús no vino proclamando un sistema eclesiástico, vino proclamando el evangelio del reino. O sea que la base fundamental de la cobertura espiritual sobre la tierra es el reino. Quien proclama actúa como un enviado oficial que anuncia un decreto del rey. No comunica simplemente una opinión, ni anuncia una decisión del gobierno, ni anuncia una decisión personal, anuncia una decisión del gobierno al que representa. Y eso fue exactamente lo que vino a hacer Yeshua. Él vino como enviado del Padre para anunciar que el reino de los cielos había llegado. Por eso debemos comprender que un reino es completamente distinto a un sistema religioso. Y entonces es importante revisar qué es un reino. Un reino es un sistema de gobierno sobrenatural. Todo reino posee al menos 5 elementos fundamentales. Tiene un rey, tiene un territorio, tiene ciudadanos, tiene una legislación y tiene un sistema de gobierno. Bueno, durante varios años hemos enseñado acerca de estos 5 pilares del reino: rey, reino, ciudadano, legislación, territorio. No puede existir un reino sin territorio. Tampoco puede existir un rey sin ciudadanos. Todo reino necesita leyes que gobiernen a quienes pertenecen a ese reinado o a ese reino. Cuando observamos los grandes conflictos en la tierra, descubrimos que la mayoría tiene relación con el territorio. Entonces, ¿qué es cobertura? Segunda pregunta, es una autoridad ejercida. Reino se manifiesta ejerciendo su dominio sobre la tierra. Yo oigo mucha controversia, yo creo que usted también la ha oído, cuando oye, no, que el que gobierna la tierra es el diablo. No, el diablo gobierna el sistema del mundo, pero la tierra la sigue gobernando el hombre. Que la esté mal gobernando es otra cosa, porque el diablo tuvo por parte del hombre la autoridad para ejercer dominio sobre la tierra. Pero en sí la tierra es de Dios. El delegado sobre la tierra es el hombre. Y el que la está mal gobernando es Satanás. Entonces, ¿qué hacemos? Mire, es interesante recordar que todos los profetas y los reyes de la antigüedad que se alineaban al reino de Dios tenían visitación de Dios, tenían manifestación de Dios, tenían el respaldo de Dios en todo tiempo. Entonces, ¿dónde metemos eso? No, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento Dios no se podía manifestar a la tierra por la iniquidad. No, habían hombres que siendo inicuos se sujetaban al reino y hacían que el reino bajara a la tierra. Muchos reyes de Israel vieron la gloria de Dios cuando se sujetaron a las directrices del reino para ganar las grandes batallas. Los grandes profetas de la antigüedad fueron hombres que se movieron de forma portentosa en muchas áreas de sus vidas por sujetarse a la cobertura del reino. Entonces, la autoridad ejercida del reino nunca ha cambiado, mis amados. Que nosotros en la tierra tenemos una batalla, que ya Yeshua ganó en el madero, y nosotros creemos que es una guerra que estamos peleando. No, tenemos una batalla, porque la guerra la ganó Yeshua. Entonces, ¿cuál es el segundo modelo de cobertura en la tierra? El reino de Dios en acción. ¿Qué es cobertura? Reino de Dios en acción.
Miremos el conflicto permanente que tiene el pueblo de Israel con sus vecinos. Este es otro tipo de autoridad, que es la autoridad territorial. Quieren esos países gigantescos que tienen tanto territorio, quieren poseer y destruir Israel. En Israel no hay petróleo, no hay piedras preciosas, no hay nada, ese es un peladero. Y estos países que tienen petróleo, que se están ahogando del petróleo, que tienen piedras preciosas, oro, tienen ríos que botan oro, quieren apoderarse del territorio del pueblo de Dios. Esa batalla siempre la ha habido y la existirá mientras estemos aquí en la tierra. Por otro punto importante, mis amados, que se llama autoridad espiritual. Cuando nosotros que somos cobertura y estamos bajo cobertura, vamos a otro territorio, es importante reconocer que en ese otro territorio hay autoridades ya establecidas por Dios. Por eso a nosotros nos cuesta, y yo no me voy a mover nunca haciendo tomas territoriales en un territorio donde no tengo una autoridad que me represente, porque eso no es bíblico. Ese es meterse en la boca del lobo buscando que allá quede preso y muerto para siempre. Porque tenemos que aprender a respetar las autoridades territoriales. Y si no tenemos a nadie en un territorio donde hacer tomas territoriales, vamos a un pastor que conozcamos, amigo, y le compartimos la visión y vamos con él a que nos acompañe a hacer la toma territorial, porque eso es lo bíblico, mis amados. Un ministro, cuando llega a una ciudad o a otra nación, debe reconocer que allí ya existen hombres con autoridad territorial. Tal vez nunca había escuchado hablar de la autoridad territorial. Eso casi no se proclama desde los púlpitos. Pero vemos por las escrituras que Dios entregó responsabilidades específicas sobre determinados lugares y que la autoridad espiritual no debe ejercerse ignorando el orden establecido por el Señor. Disculpen. Siempre ha sido desde el principio. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando Dios le dijo, bueno, vayan a la tierra que yo les juré, les profeticé, esa tierra de ustedes, porque yo se la di a sus antepasados? ¿Y qué encontraron los hebreos en la tierra de Canaán? A los cananeos. Esa tierra era de los cananeos. ¿Quién me dice? No, verdad, no era de los cananeos. Esa tierra se la había dado Dios a Abraham hacía muchos años atrás. Pero como estaba baldía, sola, los cananeos la tomaron, la poseyeron. Cuando ellos van a ese territorio que es de ellos, tienen que conquistar expulsando de allí. Y eso es lo que muchos pueblos del Señor no entienden. La tierra es del Señor. Y nosotros, para tomar posesión de ella, tenemos que ejercer dominio y autoridad. Número uno, esperar el orden y la guía de Dios para ir a tomar autoridad de los territorios. ¿Por qué fue que el Señor dijo la tierra será maldita por tu causa? Porque la tierra se la había delegado al hombre. Y apenas el hombre cayó en iniquidad, que traicionó al Señor, primero le dijo, maldita la tierra por tu causa, y maldito tú y maldito él, y empezó a maldecir, pero primero maldijo la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra se la había delegado a él. Entonces, esto se llama, ¿qué es cobertura? Autoridad territorial. Y esto es muy delicado. Cuando nosotros queremos ejercer dominio sobre un territorio, tiene que ser que Dios nos haya mandado a poseer esa tierra. No podemos ir de locos a meternos en la cueva del lobo. Hay un barrio peligroso, yo voy a conquistar, y te metes a la brava. Allá terminas muerto. Dios te mandó. No, ¿verdad? Mucho cuidado. Hay que aprender a comprender los órdenes proféticos para no meterse en problemas que Dios no nos ha auspiciado. Hemos visto que el reino de Dios funciona bajo un principio de gobierno y autoridad. Y surge una pregunta importante por esa palabrita, gobierno y autoridad. ¿De dónde proviene la idea que la autoridad reside en el pueblo? Esta palabra democracia aquí en Colombia y en muchos países de derecha y de ultraderecha, nosotros decimos que la democracia es el mejor gobierno. ¿Y sabe lo que significa democracia? Demos, gracia. Demo significa pueblo y gracia, gobierno.
el pueblo gobierna. Y esto de que el pueblo gobierna no nació pues normalmente nació con Platón, Aristóteles y los filósofos allá en la antigua Grecia. Pero eso no nació en la tierra, mis amados. Nació en el corazón de uno de los seres más hermosos que Dios tenía, llamado Luzbel. Él quiso darle un golpe de estado a Dios y tomarse el territorio del reino. Y Dios no peleó con él. Ahora te vas en rebeldía. No, Dios le pegó 3 gritos y los tiró del cielo. ¿Dónde aterrizó? Aquí en la tierra. Aterrizó, la palabra es correcta. Aterrizó aquí en la tierra. Y aquí fue su lugar de cautiverio por muchos años hasta que aparecimos nosotros, con la raza humana. Pero la escritura dice que cayó del cielo como un rayo. No hubo negociación ni votación. Democracia es decidir todo a través de un voto. El reino no funciona a través de votos. Ni de tú qué opinas, tú qué dices, lo que Dios dijo y punto. Por eso es que el pueblo de Dios tiene muchas batallas internas cuando en toma de decisiones se trata. Por ejemplo, le pongo un ejemplo muy palpable que ocurre acá y lo he visto desde estos 30 años en ministerio, donde hemos ido a las asociaciones de pastores. Para escoger al director de la asociación de pastores, todos los pastores se reúnen y hacen unas votaciones. Cada uno vota para elegir, y el que más votos tenga ese es el que queda de presidente. ¿Cómo fue que dijo el Señor Jesús a través del Espíritu de Dios cuando iban a mandar a Saulo y a Bernabé? Dijo: escógeme a Saulo y a Bernabé para las obras que les he encomendado. Imagínense los discípulos orando y ayunando y salga alguno diciendo: bueno, hagamos una votación para ver cuál va a la primera misión. Imagínense eso. Reino de Dios es diferente a democracia, reino de los hombres. Y cuando hablamos de cobertura, en el reino de Dios, que es lo que gobierna la tierra y gobierna a los hijos de Dios, no cabe la democracia. Acá nosotros no tomamos decisiones de acuerdo a lo que tú qué opinas, tú qué dices, votas tú a favor, votas tú en contra. No, mis amados. Acá se toman decisiones bajo la guía del Espíritu de Dios y bajo la poderosa palabra del Señor. Por eso, antes de hablar de coberturas espirituales, es indispensable comprender que toda autoridad legítima procede de Dios. Ningún líder o ministro posee autoridad por sí mismo. Cuando alguien, mire, lo primero a mí me llama la atención, estudiando esta tarde y esta mañana revisaba, ¿quién trae a quién? ¿O quién encuentra a quién? El Señor me encontró a mí perdido, me llama, me atrae su reino y me coloca bajo una cobertura de unos ministros que maravillosamente me formaron. Hasta que yo tuve grande, crecí, ellos me enviaron a otra ciudad a ministrar y a levantar otra obra. Allí me tocó buscar personas y colocarlos bajo mi cobertura. Es así que funciona. Y si las personas vienen del mundo, perdón, al reino, es importante reconocer la cobertura que Dios delega sobre ellos. Ahora hay cambios de cobertura porque hay personas que están como huérfanos en la tierra, tuvieron un pastor, hoy no tienen a nadie o huyeron de esa congregación y Dios le entrega, los coloca bajo otra cobertura. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios diga. ¿Qué significa salirse de esa cobertura antes de? Significa meterse en un problema mayúsculo. Y lo digo por experiencia personal. Nosotros recién iniciando el ministerio nos salimos de una cobertura y nos pasamos para la cobertura principal. Resulta que esa cobertura principal no nos cubría como la primera que teníamos y ya para retroceder ni a coger impulso, nos tuvimos que salir del ministerio. Pasamos como 3 años de trabajo como nunca. La experiencia me quedó. Por eso yo soy muy cuidadoso. Cuando alguien me dice, me voy. Espérate, me voy. Primero que quien te tiene que dar, enviar soy yo o quien está sobre ti. No, que Dios me dijo. Espérate, pero es que yo soy tu cobertura. Dios no me ha dicho nada. Pero yo me voy. Le haya dicho, no he dicho, a mí fue que me dijo y a mí es que eso es lo que importa. Y se van rebeldes, resentidos y ofendidos con una supuesta palabra de Dios. ¿Sabe qué les toca? Empezar de cero. Llevaban un viaje y una velocidad interesante, muy hermosa, y de pronto aterrizar de esa forma, empezar de cero es más complicado.
Y no digamos que Dios no tiene misericordia, claro que sí, porque Dios perdona, todos los pecados son perdonados, perdonables. Dios te da otra cobertura, pero mira todo el tiempo que tuvo que pasar para que pudiera, ahora tienes que acoplarte a esa otra cobertura, ahora tienes que entender de nuevo para poder cumplir tu propósito, y si esa otra cobertura no te sale correcta, porque ojo con esto, hay coberturas correctas y coberturas incorrectas. ¿Es plan de Dios? No. Plan de Dios es que las coberturas sean correctas, pero hay gente desfasada del reino y son coberturas incorrectas que te van a poner a pasar mucho trabajo. Lo digo por experiencia. La gente piensa que uno por tener ciertos añitos, no, pero yo tengo el espíritu también. Sí, no hay problema. Pero la cobertura, con experiencia, sabe de qué habla. Encontramos algo importante que es la paternidad espiritual. Y desde todas las edades, Dios empezó a tratar hombres con hombres. Dios nunca dijo al hombre, gobierna al hombre, pero colocó al hombre por causa de la iniquidad bajo la dirección, la enseñanza, la corrección y la tutoría o la mentoría de un hombre. Sí, mi amor, adelante. Si me salga del... Bueno, antes de que avances, porque este es un tema que es fundamental en este tiempo, ¿sabes? Porque hay mucha gente desfasada, tanto pueblo de Dios como ministro del Señor, abusando, hablando del término de los ministros, abusando, porque no se tiene la claridad de lo que es una cobertura. Y el pueblo de Dios caminando en ignorancia también por la falta de claridad. Y cuando vamos a las escrituras, el hecho de que el Señor haya colocado esa persona, haya llamado, por ejemplo, me viene a la mente Moisés. ¿Sabes? Moisés, aparte de ser ese líder que iba a guiar al pueblo, aparte de ser ese ministro que iba a guiar al pueblo, también representaba una cobertura para ellos. Y sabes que el tiempo que Dios prefijó para que hubiese un cambio de direccionamiento entre Moisés y Josué no fue abrupto. Josué nunca se creyó superior a Moisés. Josué caminó al lado de Josué hasta el cumplimiento de su proceso y su propósito. Y yo creo, ¿verdad? Aquí, antes de que vayas a profundizar más, que debemos nosotros tener esa claridad, porque de aquí en adelante, nosotros como ministros hemos sufrido, lo vivimos, lo hicimos incorrectamente en el pasado y a lo largo de los años también hemos sufrido ese deterioro de la gente cuando no entiende que es una cobertura y sale haciendo una pataleta y vemos con el transcurrir del tiempo que le va mal. Entonces es sumamente, yo considero sumamente importante, y voy a quedar ahí, más adelante me deja otro espacio para profundizar un poquito más, pero es sumamente importante que nosotros en esta noche entendamos que más que reunirnos, estar aquí, que hacer parte de una familia, hay una función ministerial, espiritual que Dios ha delegado sobre nosotros y ustedes también igual lo van a ejercer sobre la gente que Dios coloca bajo su cuidado. Miren esto. Toda autoridad verdadera es delegada por el Señor y debe ejercerse conforme a su palabra, preparando el siguiente fundamento. Una vez comprendido la parte de la paternidad espiritual, entendemos que es la diferencia entre tener maestros y tener ayos. Tener un padre espiritual y tener un ayo es el significado de la palabra en 1 Corintios 4:15. Dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Yeshua, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Quiero hacer la diferencia porque nosotros tenemos un conflicto fuerte que intentar ayudar a entender a las personas. Les voy a poner un ejemplo.
Usted a mí nunca me va a ver compartiendo cosas de ningún apóstol diferente a mi apóstol. Cosas pequeñas que me llamen la atención, sí, pero de doctrina no. Yo no escucho a ningún apóstol ni a ningún profeta que no sea de mi ministerio. Porque muchas palabras enredan y confunden al pueblo del Señor. Y nosotros tenemos un asunto muy fuerte que tratar con ustedes y lo hemos dicho por muchas veces y la misma profeta Paola lo ha dicho en varias compañías de profetas. Dice, Redil no es una cobertura, es una escuela de formación. Dice, la compañía de profetas no es una cobertura, es una compañía de profetas. Allá hay profetas de todas las congregaciones. Cada ministro de esta compañía de profetas debe tener su pastor o su apóstol. Clem no es cobertura. Ojo con esto. Son escuelas de formación que hacen parte de este ministerio. ¿Qué es cobertura? El apóstol Jorge Porras Benedetti tiene una cobertura que se llama Ministerio Internacional Jesucristo es el Señor. El apóstol Víctor Manuel tiene una cobertura que se llama Odres Renovados. Pero es interesante comprender, para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, equilibrada y de forma ordenada y organizada. Si alguien dice, yo estoy en la compañía de profetas de Centroamérica, y ya deja de asistir porque ya supuestamente hace parte de la compañía de profetas, está sin cobertura. Porque la compañía profeta de Centroamérica no es cobertura, ni siquiera la de Colombia. Aquí nos pasó una vez con una profeta, dijo, no, es que yo soy de la compañía de profetas de Colombia, y se retiró del proyecto, de su cobertura, y ahora no está ni allá ni acá. Mire, cobertura es un ministerio debidamente delegado por Dios, y Dios nos entrega a las personas, porque todos los que están aquí han venido por nosotros, después del Señor, claro. Nosotros somos la cobertura y los hemos colocado debajo de nuestra mentoría o tutoría. O dígame, ¿quién me fue a buscar a mí? A mí no me fue a buscar a nadie, yo lo fui a buscar a todos. ¿O quién, a quién no busqué? Dígame a quién no busqué yo. A todos lo busqué yo. Lo que no busqué a través de Redil, que es la escuela, lo busqué a través de mi forma de evangelismo que tengo, que Dios me ha dado. Porque Dios nos manda a buscarlos y a colocarlos como la gallina coloca sus pollitos debajo de sus alas. Eso es lo que es cobertura. Protección, acompañamiento, formación, direccionamiento, plataforma. Cuando alguien dice, no, yo me voy a cambiar de iglesia, estás yendo ilegalmente para otro lugar. Y entonces yo, para que no te malogres tanto, te digo, bueno, vete en paz, te bendigo. Ya vas malogrado. Pero si Dios te habla a ti de que te lleva a llevar a otro lugar, también me habla a mí que soy tu cobertura, porque Dios no se vuela el conducto irregular nunca. Dígame si Dios trató primero a través de a Yeshua antes que a Juan el Bautista. ¿Quién fue la cobertura de Yohanan el purificador, de Yeshua? Fue Yohanan el purificador. Primero Yohanan estableció la orden y después lo bautizó, le delegó la función a Yeshua, pero antes de Yohanan no apareció Yeshua. Primero Yohanan. Y eso dice la escritura que Yeshua aprendió padeciendo. Entonces, ¿cómo así? Yo soy mayor que Yeshua, que voy a volarme el conducto regular. No, todos tenemos que pasar por una cobertura y esto es tan peligroso como cuando estamos en el mundo que estamos sin cobertura o con una cobertura satánica. Cuando llegas al reino, necesitas comprender que necesitas una cobertura. Debes tener una cobertura. Y una cobertura es un padre espiritual. Un padre espiritual como lo tuvo Yeshua, ¿verdad? Y un padre espiritual como lo tuvieron los discípulos de Yeshua y como lo tuvo Eliseo, que fue Elías, como lo tuvo Josué, que fue Moisés. Adelante, profeta Claudia. Sí, buenas noches para todos, bendiciones. Gracias, apóstol, por permitirme aquí esta intervención.
Hay una palabra que apenas usted empezó a hablar sobre cobertura, el Señor me llevó siempre a autoridad. Ese es el diseño del Padre Celestial cuando creó a Adán, le dio una autoridad. Él tenía su cobertura, que era el Padre Celestial. ¿Cómo entra la iniquidad en el hombre cuando Adán se separa de la autoridad, que era el Padre Celestial? Y vean lo que dice Romanos 13. Este es un versículo poderosísimo que habla sobre esa autoridad, esa cobertura que viene de parte de Dios. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, o sea, a la cobertura que el Señor ha puesto, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Este es algo fuerte, de verdad, porque este es un tema de autoridad. El Señor ha entregado a personas, por lo menos como el apóstol Víctor, los que estamos acá, una autoridad que viene de parte del Padre. Yo esto, desde que inicié los caminos del Señor, el Señor me reveló esto, porque esto es una revelación del Padre. Estar siempre bajo una cobertura que venga de parte de Dios, porque es que la cobertura, la autoridad va a traer direccionamiento a nuestras vidas. Nos va a mostrar el camino, la dirección clara para nosotros poder caminar conforme a la voluntad del Padre. Por lo menos recordemos que en la temporada de los reyes, el Señor siempre mandó a profetas. Por lo menos el rey Saúl tenía una cobertura que era el profeta Samuel, y recibía dirección de parte del profeta, igual que David también. David fue confrontado con su autoridad, que era el profeta Natán. Cuando él comete aquel pecado, ¿quién lo confrontó? La autoridad, la cobertura inmediata que el Señor había puesto. Y ese es el diseño de Dios para nosotros aquí en la tierra. El diseño no es andar como cabo suelto. No, yo soy autoridad, pero hay una autoridad superior a mí, porque aquí habla, sométanse todas las personas a las autoridades superiores. ¿Se acuerdan, apóstol? Cuando aquel centurión romano era un hombre de autoridad, pero que reconoció la autoridad que tenía Yeshua, y él dijo, yo soy hombre que estoy bajo autoridad, pero yo conozco también de esa autoridad, y él se sometió a la autoridad de Yeshua, y mire todos los beneficios que trajo. Su criado, su soldado recibió la sanidad, recibió protección, recibió cuidado, y este es algo muy importante para todos los que están escuchando. Nos tenemos que someter, y esa cobertura tiene que venir directamente del Padre. Por lo menos yo llegué a Odre renovado bajo la dirección del Espíritu Santo, porque yo andaba buscando cobertura. Cuando yo no conocía al apóstol ni a la profeta, yo le oraba al Señor, Señor, muéstrame esas personas diligentes, estas personas que me van a ayudar en este proceso. ¿Por qué? Porque en el reino es así. No podemos estar trabajando como cabo suelto. Sí, somos un engranaje, pero la autoridad es ese engranaje que nos ayuda a permanecer dentro del reino. Amén. Entonces, ese es mi aporte, apóstol. Gracias, profeta Gracias, Claudia. bendiciones. Voy a mirar algo importante acerca de la paternidad espiritual. Cuando hablamos de paternidad, hablamos de padres. Y cuando nosotros revisamos tantos predicadores que hay, nosotros por las redes encontramos miles de millones, lo que querramos, a nuestro antojo, según nuestro gusto. Pero una pregunta, si esos que están por internet o por televisión son según tu antojo, según tu gusto, ¿por qué Dios te trajo aquí? Revisemos eso. Nosotros no es que le prohibamos a la gente no escuchar a todo el mundo, pero yo no estoy de acuerdo en que usted escuche a todo el mundo. Y le digo por qué. Porque ese no es el diseño de Dios. Es muy importante tener un tutor fijo, uno solo, que tiene una visión, una misión, y te va a ungir y te va a empoderar de lo que tiene. O sea, Dios
coloca hombres sobre ti para que ellos derramen la unción que le ha dado a ellos sobre ti. Por ejemplo, muchos de nuestros discípulos se mueven como yo o como mi esposa. Se mueven en una unción muy parecida, 100%. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos transferido lo que el Padre nos ha dado. Entonces, si tú dices, no, que yo estoy aburrido de esta autoridad, de esta cobertura, me voy para donde me sienta mejor. Tú te puedes ir, no hay problema. Mire, nosotros tuvimos un conflicto con un discípulo hace poco, con un profeta, que este profeta, cuando me habla a mí, me pasa una carta, y a mi esposa también le habla y le pasa la misma carta. Él me dijo, pero no me vaya a rogar o yo, porque ya Dios me habló. Yo le dije, no, no te preocupes. Si ya Dios te habló, yo te recibo la carta. Eso es lo legal. Yo, Víctor Polo, este pechito que está aquí, no reconoce eso que te estás diciendo, pero yo no puedo impedirte que te quedes. No, pero no me vaya a rogar o yo. Entonces mi esposa intentó explicarle algunas cosas que Dios había hablado, que se iban a cumplir estando juntos, y le dio a mi esposa una cantidad de cosas, dando a entender que le estábamos rogando. Mire, nosotros no te vamos a rogar nunca. Yo por lo menos, si tú te intentas caer, y yo veo que te quieres caer a propósito, y yo no te agarro, yo te empujo. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada peor que tener a alguien retenido a la fuerza. Nos duele que se vaya. ¿Por qué nos duele? Porque sabemos lo que viene. No estamos maldiciendo nada. Yo no maldigo, yo los bendigo y los dejo ir. Pero sabemos lo que pasa, porque ya tuvimos la amarga experiencia, mis amados. Nosotros, los primeros 3 años de ministerio, nos fuimos de una iglesia en rebeldía. No lo negamos ni lo ocultamos. Y el pastor estaba mal y nos fuimos prácticamente huyéndole. Y después de 3 años de habernos ido, él se murió. Porque el Señor hizo varias cosas para confrontar su dureza de corazón y nunca cambió. Pero nosotros nos fuimos en rebeldía. La idea era irnos legalmente, sin rebeldía. No, que Dios me habló y fuera. No importó nada. 3 años de sequedad. 3 años de soledad. 3 años en que no pasamos de 20 discípulos. Ya tenemos la experiencia amarga. No queremos que tú la tengas. ¿Por qué? Porque nos salimos cuando sales de la cobertura, automáticamente sales del propósito. Y automáticamente sales del diseño. Y automáticamente sales de la asignación. Pueda que quieres que intentes hacer las cosas igual como se estaban haciendo cuando estabas en la cobertura correcta. Pero eso es como cuando un helicóptero o un avión sale con gasolina. Nunca se va a quedar en el cielo permanente, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Aterrizar para buscar gasolina. Y ese buscar gasolina es que te vas a quedar sin poder, sin fuerzas. Porque tú estás fuera del propósito de la cobertura, fuera del diseño. No queremos decir que que no tienes el Espíritu y que Dios no te va a hablar a ti, te va a guiar. Claro que sí. Dios es fiel. Dios te perdona, Dios te ayuda. Claro, cuando uno se humilla, Dios lo perdona. Pero no me digas que no vas a recoger lo que sembraste. Nosotros lo recogimos. La iglesia esa que armamos, ¿sabe lo que nos pasó después de esa iglesia? Nos las quitaron. Otro pastor se la dejé cuidando y me la robó. Así pasó. Mire, todo lo que sembramos aquí en la tierra lo recogemos. Y nos duele no porque queremos que te quedes, porque, ay, pobrecito, sentimentalmente no nos amarramos a nadie. Vayan sabiéndolo, porque sucede. Pero sí hacemos algo importante, cuidamos el diseño, cuidamos el propósito, cuidamos a las personas, cuidamos a nuestros hijos porque son nuestros hijos. Nos duele lo negativo que les pueda pasar. Nos duele porque ya nosotros pasamos por ahí, no queremos que nadie lo repita y ya estamos curados y recontracurados. Adelante, mi amor. Sí, haciendo una claridad ahí en ese aspecto, porque Dios también nos cuida, ¿sabe? Y a veces cuando el Padre Celestial ve que hay una cobertura que se ha desviado del propósito, del camino, y Dios ve nuestro corazón, el mismo Dios hace el movimiento y permite para salvaguardar nuestra vida, pero que nuestro corazón siempre va a estar en paz, en santidad y libre de la rebeldía. Porque
pues el Padre Celestial no va a querer que nosotros estemos en un lugar o con una persona donde en vez de vida esté produciendo muerte, o en vez de dirección lo que hay es estancamiento, o en vez de crecimiento lo que hay es un techo. Y también de eso hemos experimentado nosotros. Fuimos colocados una vez, voluntariamente le dimos mucho material a esa persona, a ese ministro, se presentó con una amabilidad y con unos ofrecimientos extraordinarios, y nosotros pensamos que era una oportunidad para comenzar de nuevo, para comenzar de cero. Y ha de creer que esta cobertura que nosotros voluntariamente colocamos al ser fiel, porque eso nos caracteriza a nosotros, queremos siempre obedecer al Padre y estar sujetos al direccionamiento de Él. Y esta cobertura, este ministro, resultó siendo un techo. O sea, el único que tenía que crecer, el único que tenía que recoger los frutos, el único que tenía que brillar y que aparecer era Él. Los demás todos tenían que estar sometidos o sumisos debajo de sus pies, siendo sus lacayos, por así decirlo, porque esa era la estructura piramidal que él tenía para su ministerio. Y humanamente los hombres construyen pirámides, pero en el reino la pirámide es invertida. El mismo Yeshua nos dio, dice, el que quiere ser grande tiene que ser el servidor. Y entonces la cobertura es un acto de servicio. No es un acto de enseñorearse, manipular y que la gente, mire, usted sabe lo horrible que es ver a una persona convertida prácticamente en un esclavo de su pastor, que no lo deja ni pisar en el piso, coger la Biblia, le lleva el agua, le lleva la silla, ojo con eso. O sea, yo sé, hay honra, hay niveles de honra, pero hay gente que idolatra hasta el punto de irse en el hueco con esa persona porque no tiene discernimiento y porque no está escuchando la voz del Padre. Entonces ahí hay que hacer ese balance. El Señor nos une a personas para que esa persona logre proyectarnos hacia nuestro destino profético. Pero el Señor no nos une a personas para que esa persona desdibuje nuestra identidad como hijo y nos haga sentir que somos una basura, que no tenemos capacidad de nada y que el único que debe brillar es Él. Amén. Gracias, mi amor. Así como hay coberturas de Dios, hay coberturas que se tuercen. Y esas coberturas son más peligrosas que un jugo de vidrio. Nosotros los hemos experimentado. Estuvimos en 3 coberturas malísimas. Lamentablemente, cuando nos salimos de la cobertura correcta, nunca vamos a encontrar la cobertura hasta que un día Dios nos abra puertas. Y eso por lo que aprendió, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y revisando la cobertura que Yeshua reconoció cuando ya vino a ser el ungido, él hacía todo lo que el Padre le decía y aún sufría por hacerlo, como el caso cuando iba a la cruz un día antes en Getsemaní. Él dijo, no, yo realmente no quiero hacer esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, yo obedezco hasta la muerte. Cobertura espiritual no debe entenderse como un mecanismo de control. Su propósito es brindar dirección, cuidado, corrección y acompañamiento conforme a la palabra de Dios. Una verdadera autoridad espiritual no busca producir dependencia hacia sí misma. Busca conducir a las personas hacia una relación más profunda con Yeshua. Cuando usted vea que un pastor lo tenga subyugado o que yo lo quiera subyugar, huya de mí. Yo no lo quiero guiar a usted hacia mí, lo quiero guiar hacia él. Por eso nuestras enseñanzas son enfocadas en ir hacia Yeshua. Y cuando tenemos el defecto, el error de escuchar todo tipo de enseñanzas, nos vamos a meter en un problema porque no vamos a tener identidad ministerial. Porque tu pastor no te va a enseñar 100% lo que es de él para que tú desarrolles tu ministerio, se va a enseñar lo que él sabe y a través de eso tú desarrollas tu ministerio. No es que yo no me identifico con el pastor, como así si Dios te trajo. No entiendo. Si Dios te trajo. Y tú dijiste, no, Dios me trajo y te pones a llorar. Y
yo me preocupo cuando la gente me alaba demasiado. Es importante reconocer, no escuchar a todo el mundo. Y en esa parte soy bastante celoso. Tener discernimiento. Porque nosotros podemos aprender de alguien, pero no pegarnos a alguien. No, que yo escucho a fulanito de tal, ven acá y a tu pastor no le escuchas. La verdadera paternidad espiritual no se demuestra mediante títulos o posesiones o reconocimientos. Se manifiesta a través de un acompañamiento, de un cuidado. Se manifiesta cuando un creyente formado para parecerse cada día más a Yeshua. Yo te voy a enseñar a formar es para que te parezca a Yeshua, no a mí. Yo tengo unos testimonios aquí terribles. Aquí hay un apóstol que tiene 200 iglesias y todos sus pastores predican y hablan y oran como él. Y yo un día critiqué, no, no, espérate, no. Yo quiero que se parezcan a Yeshua, no a mí. Ese es el propósito del reino. No producir seguidores de un hombre, sino discípulos de Yeshua. Para eso toda autoridad espiritual auténtica debe conducir siempre a las personas hacia el Señor y nunca hacia una dependencia personal de un líder. Ahora tú te preguntarás cuál es el propósito de la cobertura espiritual. Cuando recorremos la escritura encontramos este principio desde el inicio de la historia bíblica. Abraham ejerció cobertura sobre Isaac, Isaac sobre Jacob, Jacob sobre las 12 tribus. Posteriormente Dios levantó jueces, profetas y reyes que ejercían autoridad sobre el pueblo conforme a su propósito. Mire, recuerde, toda autoridad de parte de Dios que viene sobre su vida es para ayudarlo a desarrollar su propósito. A lo largo de toda la historia de Israel observamos el mismo patrón. Dios siempre estableció personas para dirigir, cuidar y orientar a su pueblo. La cobertura suprema pertenece al Padre Celestial, no la podemos negar. Sin embargo, mientras estemos vivos aquí en la tierra, el Señor continúa estableciendo autoridades espirituales para el cumplimiento de su obra. Jesús es la cabeza de su pueblo, pero también estableció un orden ministerial para edificar. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros a fin de edificar al pueblo de Yeshua, para que el pueblo haga la voluntad de Dios. Entonces, el cuerpo de Cristo es el que tenemos que edificar entre todos, pero nosotros somos esos mentores, esos ayudadores, esos guías, esos enseñadores que te estaremos acompañando toda una vida. Posible que tú salgas a otro ministerio y te desprendas de la ciudad, pero allá donde vas tienes que ir bajo una bendición sacerdotal. Que tu mentor, tu pastor, tu guía, tu acompañador te la da. No, yo me salgo porque Dios me habló. Cuidado. Eso fue lo que hizo Satanás el día que se desligó del Padre. Un gobierno establecido por Dios. Ahora, si estamos hablando de cuál es el propósito, la cobertura y la transferencia espiritual. Dios le da a cada uno de nosotros como mentores la habilidad para acompañar y cuidar a sus discípulos, a sus hijos espirituales, los hijos de Dios, nuestros discípulos, con el fin de que los llevemos a cumplir su propósito aquí en la tierra. Pero eso está sujeto a la voluntad de Dios y a la voluntad tuya. Voluntad de Dios es que el acompañamiento llegue hasta que seas enviado, como dice la escritura, enviado, con impartición ministerial y todo, con imposición de manos. El hecho de que yo te imponga las manos ahora no quiere decir que tú vas a salir corriendo mañana. Espérate. Apenas te estoy imponiendo las manos para empezar a procesarte. El proceso viene. No creas que porque ya estás bajo la unción y se te salen por los codos del aceite, ya tienes que salir corriendo. Hay un proceso de formación, de capacitación, de empoderamiento. Cuando un ministro impone sus manos conforme a la dirección del Espíritu Santo, Dios puede impartir dones, capacidades y unciones para el servicio. No es el hombre quien produce esta obra. Es Dios quien actúa por medio de los vasos que él ha preparado.
La cobertura espiritual también cumple una función: acompañar, formar e impartir aquello que el Señor ha depositado en su vida para que otros sean edificados, como el caso de Elías y Eliseo. Elías formó a Eliseo durante años y cuando salió le delegó la unción que tenía Elías a Eliseo. Elías hizo 7 milagros sobrenaturales, Eliseo hizo 14. Hizo 13, pero cuando estaba muerto hizo el 14. Sobre sus huesos cayó un cuerpo muerto y resucitó. Ese milagro se le atribuye también a Eliseo. Cuando llegó el momento señalado por Dios, ojo, el ministerio de Eliseo continuó con la unción que había recibido durante ese proceso de formación. No fue antes, ni mucho menos después. Fue cuando llegó el tiempo señalado por Dios. La impartición nunca sustituye la obra del Espíritu Santo. Por el contrario, el Espíritu utiliza relaciones espirituales sanas para formar y preparar a quienes servirán en su reino. Dios obra por medio de su cuerpo. Hay un principio que muchas veces olvidamos. Dios decidió actuar en la tierra por medio de su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo del Señor? Sus hijos, que es Cristo manifestado en su pueblo. Por esta razón, incluso, para llevar a cabo la redención, Dios tuvo que utilizar a un hombre. Mire cómo Dios respeta la misma autoridad que él delegó. Su hijo se tuvo que hacer hombre para poder venir a morir por la humanidad. Y Dios mismo respeta las autoridades que él ha colocado. Entonces es importante, mis amados, reconocer qué es una cobertura, cuál es el fundamento, qué es lo que enseña la Escritura acerca de cobertura, para no salir corriendo antes de tiempo y terminar estrellado como un carro sin frenos. Entonces voy a quedarme aquí para escucharles. Tengo bastante material aquí, pero quiero escucharles participaciones, preguntas, inquietudes, porque me interesa. Esta enseñanza es de 2 horas mínimo, pero la reduje al máximo. Adelante, mi amor. Bueno, antes de que pasen, quiero poner aquí como la cereza encima del pastel, porque, bueno, me gusta hacerlo también para que ustedes tengan como una mayor profundidad. Y la palabra cobertura viene del hebreo kesub. Presten atención, porque es interesante, ¿verdad? La misma escritura nos da las herramientas y nos da la revelación. Y por eso es que a veces el pueblo del Señor anda desorientado por falta de esa revelación y de ese conocimiento. Le damos gracias al Padre Celestial que hoy estamos aprendiendo y podemos ver cómo esta palabra kesub del hebreo está compuesta por 4 letras, pero las mismas 4 letras tienen que ver con direccionar, proveer, asegurar, capacitar, ya casi que tiene la forma de una mano abierta. Y eso ¿qué nos muestra? Que esa palabra cobertura es una guía, es el entorno que provee guianza a las personas que están bajo esa cobertura. También está una letra que es Samit, que tiene forma de escudo y es la que da estructura y soporte. Eso es lo que es una cobertura. Una que te da estructura, te direcciona para que tú alcances el máximo potencial. Y eso que nos va a permitir, aun cuando faltan fuerzas, esa cobertura nos sostiene. Ojo, no ocupa el lugar del Dios, sino que guiado por el Padre Celestial te va a proveer a ti sostén también. Y eso es muy interesante porque a veces el enemigo lo que trata es de aislarte de las personas que el Señor pone para que te guíe, para que tengas cuidado de él. Y otra palabra que es va, que es alineación y enlace.
Entonces, en este sentido, la cobertura hace especie de un puente conector y une. ¿Qué va a unir? Las habilidades, las destrezas, la sabiduría y la revelación para que tú puedas avanzar de la forma como el Padre Celestial te guía. Y la última letra, porque es que su es TAP, que es marca o pacto. Entonces, todo direccionamiento tiene un destino y todo destino tiene que tener unos procesos y eso se hace a través de un pacto. El hecho de que usted haya determinado escogernos a nosotros como parte de ese proceso de crecimiento, de seguimiento, de cobertura, es un pacto mutuo, no es de ustedes hacia nosotros, sino que también de nosotros hacia ustedes. ¿Esto qué nos va entonces a decir en términos de estas 4 palabras que es direccionar, proveer un espacio seguro de aceptación que sirva de apoyo, protección estructural, conectando la visión del Padre Celestial con tu destino profético aquí en la tierra? Eso somos nosotros. Y eso es todo aquel, porque ¿cuál es el propósito? Que así como usted aprende de nosotros, usted también se convierta en esa cobertura en el territorio donde el Señor lo ha conectado. Que ese territorio lo abrace y que cada persona que usted conecte, que cada persona que usted conozca, entienda que también usted se convierte en una cobertura para él. Y que sepamos que somos plataforma, no somos techo, somos plataforma donde las personas pueden pararse para ser lanzadas por el Padre Celestial a cumplir su propósito aquí en la tierra. Quería aportar eso para dar ya pasión. Preguntas, inquietudes, aportes. Yo quiero aportar algo ahí antes de que alguien me quite la palabra de la boca. Mi esposa dijo una palabra clave ahora. La cobertura es una plataforma de lanzamiento, pero todo tiene su tiempo. Porque Dios te prepara en la cobertura, te forma, te capacita y te envía. No es que tú te salgas. Eso puede pasar. Cuando es una cobertura torcida, incorrecta, de humillación, de maltrato, huye de ahí. Porque está desfasada, está fuera del plan y propósito de Dios. Huye de ahí. Pero si es una cobertura correcta, ¿por qué vas a salir? Nosotros tampoco sacamos a nadie de la cobertura en estos 32 años, 30 años de ministerio. Solo sacamos a 2 personas y eso fue recién iniciando el ministerio y lo hicimos de una forma injusta, incorrecta. Bueno, ya no aguantamos la presión. Esa gente nos estaba haciendo daño y en vez de buscar la solución, lo que bueno que lo sacamos. De igual nosotros también actuamos con la inmadurez, pero más nunca hemos sacado a nadie. Cuando hemos sacado a alguien de la cobertura es por orden de Dios. De lo contrario, no. Adelante, Ever. Bendiciones, apóstol. Buenas noches. Bendiciones para todos. Bueno, apóstol, mi aporte sería, en este caso, ¿usted qué haría si por lo menos estamos haciendo una edificación? Usted es el patrón, yo soy un obrero y yo estoy viendo que la edificación está quedando un poco torcida. Y yo le digo a usted que está quedando torcida. Y usted me dice, no, así como va bien, y le está quedando torcida. Y al final de cuentas, la edificación queda torcida, pero usted no reconoce que la edificación quedó torcida y prefiere sacarme a mí en vez de reconocer su error. En esa dirección acerca de esa pregunta, porque el aporte o la corrección que de pronto alguno de las personas que Dios pone bajo nuestro direccionamiento siempre va a ser bienvenido, pero siempre y cuando tenga un fundamento y una solidez y una claridad en cuanto a lo que de pronto se está corrigiendo, ¿verdad? Porque hay que entender, a veces nosotros
opinamos y corregimos desde lo que creemos o como nosotros percibimos o creemos que debe ser. Y ahí sí, pues, va a tener una contradicción. Siempre que se vaya a hacer una corrección o se vaya a hacer una claridad, tiene que ser con un fundamento. Y no es porque a mí me parece que yo creo que no debe ser así, no, porque aquí en el reino no dependemos de lo que nos parece, dependemos de la guianza de Dios y de lo que se establece en las escrituras. Entonces, en esta pregunta muy particular, que se está haciendo una construcción y dice que está quedando torcido, ¿dónde está el fundamento de eso que está quedando torcido? O sea, yo no puedo coger un fundamento porque yo lo veo torcido, tiene que venir con las reglas, con el metro, con las medidas exactas para comprobar que la observación que yo estoy haciendo está en línea con las mediciones correctas que se trazaron desde el principio. Entonces, de esa manera se puede comprobar. Recuerden, nosotros en el reino no podemos ir con supuestos o con pareceres. Tenemos que ir, número uno, con el fundamento. Nuestro fundamento es la escritura. Y como se está poniendo un ejemplo de que alguien está opinando sobre una construcción, entonces en este caso siempre se tiene que ir a los planos. ¿Dónde están los planos? ¿Cuál fue el diseño original? ¿Cuál fue la maqueta sobre el cual se trazó ese plan, ese terreno, para verificar que realmente está quedando torcido? Amén, mi amor, gracias. El diseño es importante. Aquí no se van esos puestos, sino diseños. Gracias, mi amor, gracias, Ever. Adelante, profeta Irma. A mí me impacta mucho, he visto ya pues acontecer de que personas que dicen yo soy, el Señor me dijo, no, es que yo soy, el Señor me dijo, y por eso no acepto cobertura y por eso yo no quiero una autoridad sobre mí porque el Señor ya me levantó como esto, y se posesiona y dice porque el Señor me levantó y el Señor me dijo. Y tengo varias cosas ya para sustentar personas que yo conozco acá en el territorio, pues acá en el Peñol. También conozco a nivel de otro territorio que ya ustedes saben más o menos quién se haya levantado para decir yo soy, yo soy. Me impacta mucho porque en el tiempo de Moisés eh, dice, cuando habla de los adoradores, la comunidad de Coré eran uno de los que sobresalían mucho en la adoración, ¿cierto? La familia de Coré y toda esa comunidad. Y ellos eran muy, ¿cómo le digo yo? Con todas las medidas de todo lo que necesitaban, ¿cierto? O sea, tenían todas sus cosas para adorar y exaltaban muy lindo, o sea, hacían la obra con una perfección. Y luego fueron los que más se levantaron en contra de Moisés, porque dijeron, no, ¿por qué nos tienes que hablar tú? Mira que habíamos líderes que también podemos direccionar, ¿cierto? Coré. Y las personas que yo le digo de acá del territorio, que no es que el Señor me dijo que nosotros somos puertas, que somos fortalezas, y se levantaron y se fueron para otra iglesita más pequeña, pero porque querían como que el pastor, siendo que era de Medellín, tomar una iglesia acá y por amistad y por todo. Y ¿me están escuchando? ¿Aló? Y te ¿Me estamos están escuchando? escuchando. Sí, señora, adelante, siga, siga. No, bueno, entonces, bueno, porque como que se había frisado, entonces pensé. Entonces a ellos se les paralizó el ministerio, porque el Señor les estaba levantando con muchos talentos, les estaba hablando mucho, pero ¿dónde estaban y en el punto que estaban? Cuando ellos quisieron decir, me salgo de la cobertura porque yo soy, incitaron a un pastor de Medellín a poner otra iglesia acá, hasta ahí se estancaron porque el esposo de una de ellas era muy lleno del Espíritu Santo para predicar. Inclusive él se tomó otra señora y abandonó la propia. Y bueno, eso fue un desfase tremendo. Entonces yo he visto que cuando yo analizo esta parte de que la gente dice yo soy, no reconocen autoridad. Porque Dios me dijo y porque Dios me dio y porque es que yo soy esto y a mí eso nadie me lo contradice. He visto paralizar los ministerios.
Muy puntual, profeta Irma. Recuerden las expresiones de Coré, Datán y Abiram. Nosotros también oímos a Dios. Nosotros también escuchamos a Dios como Moisés. Y ahí se lo tragó la tierra. Adelante, pastor, apóstol Luis. Sí, mira, referente a la intervención que hizo el ministro Eber, me impacta mucho y me llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque él está hablando de que él está desde una perspectiva y está viendo que la construcción está siendo levantada, torcida. La profeta Nayibi habla de unos planos, que es el diseño de la construcción. Correcto, eso es correcto. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando un maestro de obra, para hablar en lo secular, cuando un maestro de obra no acepta de que se le corrija porque ya él tiene años de experiencia laboral y no quiere aceptar de que alguien que viene más atrás o que tiene menos tiempo laborando en esa labor no acepta la corrección porque esa persona está llena de altivez, llena de orgullo? Lo mismo en lo espiritual. En lo espiritual se van a dar los mismos casos en donde tú escuchas la voz de Dios que te dice, no hagas esto, haz esto. Y tú le dices a tu pastor inmediato, tú le dices, pastor, el Señor anoche cuando yo estaba orando me dijo que no hiciera esto, sino que hiciera esto otro. Y resulta que ese pastor te hace caso omiso porque la soberbia que maneja él, porque como él es el pastor, él se cree el más ungido, el más, y resulta que está desfasado de la realidad, porque todo pastor tiene que escuchar la voz de Dios y muchas veces Dios le va a hablar a personas que están debajo de su cobertura para tratar de edificarlo a él, para tratar de enderezarlo o para tratar de enmendar el camino. En fin, siempre Dios va a estar hablando y muchas veces no nos habla directamente a nosotros, sino que nos habla a través de otros. Entonces, sí, eso que la intervención del ministro Eber sí es muy bueno y de verdad, solamente el orgullo, la altivez, la soberbia son las que no permiten reconocer cuando estamos cometiendo errores. Pero sí. Mucho cuidado con esto. Escuchó y el Padre Celestial, porque es que es eso, o sea, eso es verdad. Nosotros tenemos que estar abiertos a escuchar de otros. Eso es, y a mí me gusta muchísimo que otro pueda traer una palabra y puede decirme que a tal si hacemos esto no se hace así. Excelente, eso nosotros lo apreciamos muchísimo. Pero tú has dado algo que es fundamental, fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir lo que me parece, sino lo que Dios dice. Ya, y siempre y cuando sea el Señor quien te esté hablando y te esté direccionando, claro que esa corrección va a venir a buen término. ¿Por qué? Porque es que el Señor también nos cuida a nosotros, así como sus ministros que estamos que tenemos autoridad sobre otros, el Padre también va a cuidar, va a guardar nuestro corazón y le va a mostrar a gente que de pronto uno dice no tiene recorrido, pero al Señor le plació usar a ese que no tiene de pronto mucho recorrido para darnos una palabra, y eso es válido, eso es aceptable, lo abrazamos y lo valoramos con todo el corazón porque el Señor así lo establece. Está en oración, el Señor le da la palabra, claro que sí tiene que hablar, claro que sí, y no basado de pronto en unos supuestos o en unos me parece. Mucha asesoría y dirección de muchos de ustedes. En esa parte estamos muy abiertos
Por aquí veo una mano levantada. Sandra Lora o Irma. Hola, buenas Adelante, noches, Sandra. bendiciones. Adelante, hija. Bendiciones para todos. Bueno, escuchando todo en esta noche, yo creo que hoy, en pleno siglo XXI, para los hijos de Dios es una necesidad, ¿verdad? Tener una cobertura espiritual. El Señor, a lo largo de la enseñanza me traía a Usías, ¿verdad? Que Dios lo levantó siendo muy joven, pero él se apoyó en Zacarías y dice que Zacarías entendido en visiones de Dios, o sea, se apoyó en alguien que conocía al Señor, que conocía al Padre Celestial y que podía guiarle en todo lo que el Padre Celestial le mostrara o le lo puso a su lado para que le enseñara, para que le instruyera. Entonces, hoy es necesario tener una cobertura espiritual, pero que esta cobertura tenga visiones del reino, sea entendido en las cosas del reino. Hoy estamos viviendo, y lo vemos a través de las redes, cualquier loco sale con una enseñanza o con una profecía o con una palabra de Dios. Es por eso la necesidad de tener una cobertura, pero que venga del cielo. Amén. Gracias, pastora Sandra. Otra participación más. Preguntas, inquietudes. Vamos a orar ahora. Este material es bastante extenso. Hoy solamente pudimos cubrir siquiera el 40%. Vamos a hacer todo lo posible en un ayuno de estos, que los invitemos a todos a una vigilia, explicarle bien detalladamente el tema, porque hay bastante material. Pero queremos escucharles participaciones, preguntas. No se vaya con las preguntas. Si no ha entendido, tranquilo, en el trayecto del avanzar que tenemos va comprendiendo poco a poco. Si no, pues vamos a parar porque es importante orar. Por tu palabra que no regresa a ti vacía, Señor. Y tú has escuchado y has visto la necesidad que hay en medio de nosotros de conocer tu verdad para que tu verdad nos marque la ruta, nos marque el camino. Y hemos entendido, Señor, que tú eres nuestra principal cobertura, que estamos bajo tu cuidado, bajo tu protección y bajo tu direccionamiento. Pero también hemos aprendido, Señor, que aquí en la tierra tú delegas funciones y responsabilidades a hombres que tú escoges, Señor, para que sean esa cobertura, para que puedan proveer y ser de plataforma a ministerios que van emergiendo, Señor. Hoy hemos escuchado tu palabra y primeramente te damos gracias. Gracias por cada persona que has puesto bajo nuestro cuidado, bajo nuestro direccionamiento. Gracias por honrarnos. Gracias, Señor, porque a ti te ha parecido bien que nosotros podamos ser esas plataformas, esos soportes, esos apoyos para muchas personas. Pero también, Señor, queremos bendecir la vida de cada uno de mis hermanos, los que están aquí conectados, desde los diferentes lugares, desde los diferentes sitios, que sabemos también que hay diferentes necesidades, Señor. Creemos, Dios, que tú eres el suplidor y creemos, Dios, que tú traes ese manto de sabiduría, de consejo, para que cada uno de ellos no se sienta aislado, no se sienta abandonado, no se sienta solo. Que tú eres la cobertura principal para ellos. Y hoy queremos bendecirlos, Señor. Afirmarlos en tu verdad, Padre. Los afirmamos en tu verdad y pedimos, Señor, que tu presencia venga sobre sus hogares, venga sobre sus ministerios, venga sobre sus familias, Señor. Y que ellos experimenten ese cuidado sobrenatural de tu espíritu en su vida, Señor. Ayúdanos cada día, Dios, a hacer esos instrumentos de poder para que nosotros a su vez podamos impartir de lo que recibimos de ti, para que ellos también se conviertan en esos instrumentos poderosos para que le den a todos aquellos, a todos los que están bajo su cuidado. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Ayúdanos a seguir aprendiéndose, a entender el principio, Señor, de la responsabilidad, aprender el principio de la honra, Señor, aprender el principio de la obediencia, pero sobre todo, Señor, aprender a amarte, a adorarte con nuestro estilo de vida, acorde a lo que tú estableces en tu palabra
y no a lo que a nosotros nos parece, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por esta noche. Amén y amén.